vamos a ponerlo, a ver, para cómo se llama usted. A ver, Mudok. Va, bueno, Mudok dice, muéstranos al Padre y no basta. Sigue insistiendo en no creerle a Jesús. Jesús le responde, pues ¿cómo? Te están regañando, a usted no está regañando, Jesús. Pues ¿cómo? Muéstranos al Padre. O Tanto sea tiempo, que, para no terminar, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿Te estás dando cuenta que Jesús le está claro, pues sí, diciendo, no el, dice, pará, pero no termine, aguante vara, por favor, aguante vara. Dice, no me conocen, no dice en ningún momento, no lo conocen. L-O, no lo conocen, no, dice, no me conoce, Felipe, no me conoce, no me gramaticalmente está hablando de conocerlo a quien, al Padre, que era él, obviamente, pero siempre remarcando que es la manifestación del Padre. Yo no predico carne divina, ¿eh? Yo predico que el Padre fue manifestado en carne, que es diferente a decir que Dios, estando en la carne, que tenía necesidad de fecar, de mear, de comer, tenía hambre, o sea, padecía, tenía límite. Dios no tiene límite. Entonces, una teofanía, es una manifestación del mismo Padre. Por eso dice claramente Corintios, no he terminado, aguante, vale. Por eso, mira, por eso dice claramente en Corintios, si me ayuda, no me acuerdo si es Corintios 6, 17, 18, dice, y ustedes, yo seré su padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso, el de Apocalipsis 1.8, que dice que es el Alfa y el Omega, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y estuvo vivo. Obviamente que está hablando de Jesús. O sea, bueno, algunos dicen que tienen como tres todopoderosos o algunas veces dos todopoderosos. No, hay un solo todopoderoso. Ese es el omnipotente, que todo lo puede. Entonces, son teofanía de Dios. Teofanía significa manifestaciones de Dios, como encontramos en nos muchos da un textos bíblicos brequecito de ahora. la... estoy en mi tiempo, hijo, aguante vara, aguante vara. A ver, Ok. ahora, miren, ahora, si Isaías lo dijo, yo no tengo por qué, no soy quien para decir que Isaías era un mentiroso y será llamado Padre Eterno. Por eso dice claramente Jesucristo, eh, dice claramente, bueno, dice en Juan 14, 17, dice claramente, y yo rogaré al Padre para que envíe a un consolador, al consolador, a otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, varón. El Paracleto es el Espíritu Santo, el auxiliador, el abogado. ¿Y quién es el abogado? Jesús, según la Biblia, Jesús. Ahora dice, acá viene lo interesante, fíjate lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce ni puede recibir. Pero ustedes sí le ven y sí lo conocen. ¿Cómo lo conocían si todavía no había venido, llegado el día de Pentecostés y la manifestación del Espíritu Santo? Quería decir que era el verbo encarnado, porque obviamente que el verbo fue manifestado en carne. Estaba hablando del mismo Espíritu Santo que fue hecho carne, porque Dios es espíritu y se manifestó en carne. Simple y sencillo, por eso dice, indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne y todos los traductores eruditos, aunque diga él, todos lo entienden que ese él es Dios, porque en el griego no dice teos, no lo dice, pero sí lo dice en Juan 1.14, que el verbo fue hecho carne. Así que pacatazo para los que no creen que Jesucristo fue manifestado en carne y Jesucristo es el Padre eterno, porque lo dice Isaías 9:6. Y seré para vosotros por Padre y me serán por hijos, dice el Señor el Todopoderoso. El que me ve a mí, ve al Padre, porque es la imagen del Padre, porque estaba manifestado en carne. Simple y sencillo. Listo, hasta ahí mi aporte, tengo mucho para aportar, pero ya me acaba mi tiempo y bueno, ya tremenda paliza se llevó. Eh, lo que yo quería decir brevemente es que eh, los ángeles no tienen poder ni potestad para crear nada. Eh, ¿Verdad? Yo creo eso, que los ángeles no tienen potestad para crear nada. O sea, en el principio, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no le hablaba a los ángeles, Él no le hablaba a aquello, a su propia creación.
Él dijo, a la semejanza de Dios, dice la palabra de Dios que nos creó, a su imagen, ¿verdad? O sea, a Jesús, al Padre enviar a Jesús, es como está diciendo el varón hace rato, ¿sabe? ¿Cómo Jesús se va a enviar a Jesús para luego morir y luego resucitar y enviarse a él mismo de nuevo? Eso no tiene sentido ninguno. O sea, yo voy a ser el presidente, voy a morir, pero voy a regresar como el vicepresidente. Y luego si yo muero, pues voy a regresar como el supervisor. ¿Me entiendes? No tiene sentido. ¿Tú sabes cómo va a ser? No. Dios es uno, Dios es espíritu, Dios no muere. Dios no puede morir, Dios es espíritu. La carne sí muere. Cuando Jesús abandonó, que dejó su reino, él dejó el cielo, él lo dejó, porque él fue enviado. Los ángeles no le enviaron a él mismo se ofreció. Dice la palabra que él mismo se ofreció. Él se ofreció ¿a quién? A los ángeles, para que, no, él no le va a hacer caso a los ángeles están debajo de él. ¿Me entiendes? Tú sabes, y luego cuando él resucita, él envía al Consolador, ¿entiendes? Al Espíritu Santo, el que escudriña lo más profundo de Dios. Y con eso ahí culmino. Voy con mi contrarrefutación urgente. Y voy a ser breve, no me voy a alargar porque le voy a dar el espacio a una persona que no es huérfana, que en este caso es, digamos, Nelson. Nelson no es huérfano, él tiene un padre. Los trinitarios y los unitarios, bueno, son huérfanos porque no conocen al Dios verdadero. Ahora, lo voy a refutar porque dice que Dios no muere, pero sin embargo, vamos a ver en el libro de Job 19:25, donde dice claramente, yo sé que mi Redentor al fin se levantará del sepulcro. Está hablando del tetragramatón y Job está hablando del Padre. Ya estaba profetizado hace mucho tiempo, hijo. Entonces quiere decir, significa de que el Padre murió, pero te voy a decir una cosa, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Nadie dijo que el espíritu murió. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Entonces es la manifestación del Padre, hijo. Aprende escritura, Señor, aprende. Se puede hablar sin alzar la voz, yo creo. Está Nelson o David que quiere hacer pregunta a Josué. Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Sí, está bien, hay que hablar con amor. Aunque en estos debates a veces se torna un poco calurosa la cosa. Bueno, yo quisiera decirle algo a Murdo, porque resulta que el Dios que creó todas las cosas, que creó el universo, pues no necesariamente dice la Biblia que Él toma condición de hombre, porque la Biblia dice que Él participó de lo mismo. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, nosotros somos los hijos, pues el Padre participó de lo mismo. Entonces, solamente con ese pequeño argumento de Hebreo, ya la Trinidad ya no tiene argumentos. Porque si el Padre es el que toma condición de hombre, nosotros somos los hijos. Entonces Jesucristo es nuestro Padre. Mira, la Biblia dice lo siguiente, en Tito 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Pero aquí viene lo importante en el versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, ¿por qué el texto te dice, Murdo, que Jesucristo se dio a sí mismo? No debería decir que se dio al Padre o se dio a otro ser, a la primera persona de la Trinidad. Pero no lo dice así, dice, se entregó a sí mismo. Más que refutado, otra persona que quiera continuar.
ya lo refutamos los dos. Hay que le dan la oportunidad a otro para que sea refutado con la escritura, como estamos haciendo nosotros. Y escuche, Nelson, lo acabaste de refutar a predicador Juan, porque Juan dice, le pregunté quién era el Salvador para él y él dijo, mi Salvador es el Padre. Entonces él reconoce que Jesús es el Padre, porque la palabra dice que el Salvador es Jesús. Y Amén. Oseas 13:4 dice claramente, y no conocerá otro Salvador, sino a mí. Gramaticalmente el Salvador es el Padre, está lo correcto, por lo tanto el Salvador que es el Padre es Jesús. Muy bien. Muy Ahora bien, leemos, Nelson. ahora culto, Juan 14:6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo Jesús es el Padre y nos dice que es el camino para llegar al Padre? Después dice, Te explico. si me conocéis también a mi Padre. Sí. Si conoces a Jesús, también conoces al Padre. Ajá. Y desde ahora le conoces y le has visto. Felipe le dijo el Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo no habla por su propia cuenta. Jesucristo no es el Padre. Él habla las palabras del Padre, hace O las sea obras que del Padre que mora en Él. pero Jesucristo ahí Jesucristo está diciendo, diferencia en dos, claro, en el no, Padre pero y Él. Juan, Jesucristo ahí está No, diciendo lo que vos leíste, está diciendo, lo que dice si Jesús, conocieron a mi Padre, me conocerían a mí. Y desde ahora lo conocen y lo habéis visto. ¿a quién Felipe, ¿qué vieron? hiciste? Al Padre ahí está diciendo gramaticalmente al Ah, Padre. dice, ¿Cómo que no? dice así, ¿no crees que yo 7. soy en el Padre? Dice, ¿yo soy el Padre? O dice, Juan yo soy en el 14:7, Padre. lee el contexto, hijo. ¿Dice que yo soy en el Padre Jesús? ¿O dice yo soy el Padre Jesús? Dice la No. escritura, desde ahora lo habéis conocido y lo están viendo, lo ven visual, están viendo al Padre. Felipe ¿Dicen que lo ven insiste, al Padre? sí, ahí lo dice. No. No, y cuando dice desde ahora lo conocen y lo habéis visto, ¿a ¿Sí? quién están viendo? Si está hablando A las en el obras del contexto Padre. Están viendo ¿Dónde las dice obras. la Te lo dice sombra el del texto. Padre? En Juan 14:10. No, ¿No no crees que yo dice, soy en el Padre pero- y el pero Padre te en mí? está- Las te- palabras que yo te os está hablo, no las brincando. hablo por mi propia Listo, cuenta, listo, sino que el borrale. Padre en mí, que mora en mí, Él hace las Listo, obras. listo. ¿Crees vos. que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sí, De otra te explico. manera que Él por las mismas obras. Sí, claro. Está diciendo Jesús que las Claro, obras las Juan. hace el Padre, no las hace Claro, Él. Juan, la obra la hace el Padre porque él No, estaba Jesús. manifestando. Jesús como ¿O sí? carne, varón, la hacía el Padre a la obra porque el Sí. Padre moraba en la carne. ¿En quién moraba de el Jesús. Padre? En la carne de Jesús, o sea, y dice ¿Y el Jesús Padre qué es? mora en ¿El mí. Hijo es el Ahora, Padre? sí, pero usted no me va a poder confundir nunca porque no soy Vale, huérfano sí. como usted. Ahora, Pero Jesús mirá, dijo que el Padre moraba en él claro, o que Juan, él era el Padre. Juan, él dijo que era Sí. el Padre, sí, él dijo que era el Padre. Ya, eso está. Me Yo brincaste. soy en el Padre, te dice Jesús. Mire, varón, ya me brincaste, Juan 14:7, donde el contexto dice, desde ahora lo ven y lo conocen. ¿A quién? Al Padre, al Padre. Ahora, cuando vos te vas al otro texto bíblico, ahí dice claramente que la obra la hace el Padre. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su divinidad, se despojó, me atrevo a decirlo, porque despojar significa vaciar, y Él dice que se hizo semejante a los hombres. Entonces dice que Él se sometió a sí mismo, o sea, someterse a sí mismo, se hizo obediente a Él, hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso yo no predico carne divina, no predico carne divina. Entonces, por eso Él dijo, Pero Jesús es el Padre, dijiste que Jesús es Dios. Jesucristo que vino es Dios el en carne. Padre, pero estaba manifestado en carne. Dice la palabra muerto en la carne, vivificado en el espíritu. O sea, si Dios es espíritu, o sea que Él se manifestó en carne. Él no se manifestó como Dios. Él nunca dijo que era Dios. En primer lugar, cuando estaba manifestado en carne, porque era una teofanía. Una teofanía.
Por eso hay mucha confusión entre lo unitario y trinitario, que las dos son una herejía tremenda, obviamente. Ahora, por eso te digo, ¿A qué mataron? ¿A la teofanía mataron en la cruz? eh, en la teofanía, y claro, mataron la carne, porque dice muerto la carne. Dice que él se hizo, mira, dice que él cuando se despojó, se hizo semejante a los hombres, con carne. Dios es espíritu, entonces él se manifestó en carne para poder salvarnos. O sea, Es que tenía que la venir el Cordero. la carne es Tenía el que, templo. Porque La es que carne es el verbo, Jesucristo, es lo que iba a decir. es que Jesucristo dijo, destruid este templo y al tercer día lo levantaré. O sea, la carne es el templo, donde habita el Dios Todopoderoso. ¿Y quién lo levantó ahí según Jesucristo, Nelson? Él mismo dice, destruid este templo y yo al tercer día lo levantaré. Jesucristo Lo Muy bien, levantó mismo el usted levantó sí el hizo la templo. tarea. Lo levantó el Felicitaciones, Padre. felicitaciones porque Nelson hizo la tarea. Muy bien, Nelson. Sí, Y sí. vos seguís leyendo y dice, y sus discípulos se acordaron cuando él resucitó. Se acordaron y creyeron en él. En sus palabras creyeron. ¿Cuál fue la palabra que él se iba a levantar? ¿De dónde se iba a levantar? Del sepulcro. Como dice Job 19:25, que yo sé que mi Redentor se levanta, al final se levantará del sepulcro. Está hablando del Padre. Y No el nadie lo iba a Padre. levantar. Se El Padre no levantó puede morir. El Padre no puede morir. ¿Cómo usted va a decir eso? porque, no, el Padre no puede morir, digamos, como espíritu, porque es espíritu y es el creador Mira, todopoderoso. Por predicador, eso si se me da manifestó en carne, unos señorita. Doy mi minutitos para tiempo yo para testificar, tiempo, por favor. para yo poder Si me, testificar si de cómo me, yo conocí a nuestro Salvador, si me lo permite. ¿Quién viene? Ah, predicador, si me permite, soy yo Murdoch hablando.